Vamos a hablar un poquito entonces de cómo estamos avanzando hacia una interoperabilidad eficiente en salud, pasando desde esos desafíos que hemos enfrentado en los proyectos aquí localmente en Colombia y qué estrategias hemos implementado y cómo vamos a practicar esas teorías de la interoperabilidad. Comenzamos un poco evaluando en esas tendencias actuales de todas aquellas instituciones que hacen paso a esa transformación digital, cómo HIMSS nos lleva a pensar en cuatro dominios que debemos trabajar para alcanzar esa transformación digital. El análisis predictivo que deben tener las instituciones, la salud habilitada para la persona, la gobernanza y la fuerza laboral y cómo se incluye la interoperabilidad como un dominio importante dentro de esa transformación digital y que todas las instituciones que estamos en pro de ella debemos considerar a nivel de nuestra organización. Dentro de esa interoperabilidad, entonces, tenemos que es muy importante considerar cómo los pacientes y sus familias cada día tienen mayores necesidades de acceder a su información, de contar con ella en línea, sus registros electrónicos en salud, de información en educación, en salud, no solamente de aquello que compete a su atención, sino toda aquella información que va a mejorar la salud, y no solamente el paciente, sino sus cuidadores, cómo todo el personal clínico que está alrededor de esa atención del paciente debe contar con esa información en línea, en datos reales, confiables, en tiempo real, y cómo esa atención al lado de la cama del paciente se vuelve tan relevante para estos momentos y con tanta información y dispositivos que cuenta el personal de salud, allí es donde entra a cobrar relevancia la interoperabilidad. Y asimismo, cómo se hace dentro de la organización toda esa gestión de alertas y de seguridad de la información y de los datos. Es así que el panorama de estas organizaciones en las que nos encontramos nosotros, que son de alta complejidad en la atención en salud, cuentan con un sinnúmero de sistemas de información y de dispositivos biomédicos donde se comparten listas de datos, donde tenemos diferentes fuentes de información que van a ser primordiales para mejorar esa salud y ese proceso de atención del paciente si logramos llegar a una interoperabilidad eficiente para nuestros, tanto el paciente como el profesional de salud. Pero que vemos en la realidad, no todos esos sistemas de información, no todos los dispositivos biomédicos con los que contamos están en esa capacidad de utilizar realmente estándares y de llegar a unas definiciones óptimas de interoperabilidad en salud. Hemos encontrado proveedores que nos invitan a hacer un intercambio de información a través de archivos planos sin ningún contexto de ningún estándar en salud, lo que hemos hallado como reto dentro de todo este proceso de implementación de proyectos de interoperabilidad. Y cada vez más quedan más profesionales de la salud y los pacientes inmersos en este proceso de atención con altas necesidades de tener de hacer uso de esos datos, de tener su información en tiempo y con datos de calidad, que es parte de también lo que va añadiendo esa complejidad en estos retos de esa interoperabilidad efectiva, ya que si las organizaciones no cuentan con la calidad del dato, con un gobierno de datos establecido como lo veíamos dentro de esos dominios de la transformación digital, pues hace que la interoperabilidad realmente no llegue a su feliz término. Es así que vemos cómo a nivel internacional, dentro de esos estándares, y los hemos escuchado a lo largo de las jornadas, la mayoría de implementaciones en los proyectos de interoperabilidad, por lo menos en Estados Unidos, el 95% está dentro de la implementación de estándares en versión 2 de HL7 y dentro de FAIR, ni qué decir toda la información que tenemos actualmente, cómo apoya FAIR todo el proceso de atención y la generación de recursos que nos permitan intercambiar esta información, desde las aplicaciones de Smart on Fire hasta cómo la inteligencia artificial entra a apoyar y a jugar toda esta parte de correr estos modelos de lenguaje apoyados en estos repositorios de datos de. Como les decía, entonces eso se contrasta con una realidad que vivimos al menos regionalmente, donde la mayoría de nuestros proveedores, tanto de sistemas de información como dispositivos biomédicos, hoy se ajustan a una versión 2 y muy pocos
están en capacidad de generar recursos FAIR desde las arquitecturas propias de sus sistemas de información y mucho menos para la llegada de los datos al paciente, pues decir a un portal de pacientes. Entonces esos son como los retos que hemos encontrado y es por eso que las cosas no son como parecen, Jorge. Sí, es muy evidente cuando nosotros nos vamos enfrentando a las diferentes necesidades que nuestra organización se van presentando, en donde vemos que de muchas maneras aquellas necesidades pueden no llegar ni siquiera al alcance de una solución tecnológica para interoperar, porque por alguna razón el proceso no lo cumple, o porque por alguna razón también al momento de llegar a la implementación de dicha solución, el alcance es mucho mayor de lo que se plantea. Como muy bien lo vemos acá en esta representación gráfica, en nuestras experiencias en las que hemos venido incursionando a lo largo de estos últimos años, hemos encontrado que los proyectos por donde pasamos, por donde vamos abordando esas diferentes necesidades que muy de la mano de interoperabilidad podrían llegar a cubrirse, es otra dimensión, otro alcance muy diferente. Ya podría ser que se dé una definición muy corta, pero el alcance cuando ya se aborda es muy grande o lo contrario. Sí, lo normal es que el alcance sea muy acotado a simplemente conectar un sistema con otro y transmitir alguna información, alguna data, pero cuando ya se va a abordar, ya las condiciones de proceso, las condiciones de tecnología nos van llevando a poder abordar las cosas mucho más, de una manera mucho más compleja de lo que parecían inicialmente. Por eso vamos a arrancar contándoles a qué nos hemos enfrentado desde cada uno de los niveles de interoperabilidad que venimos trabajando en todas nuestras organizaciones, ustedes, nosotros, independiente del estándar en el que trabajemos. Hay 4 niveles eh, básicos con los que cada institución debería enfrentarse y poder trabajar perdón, el abordaje de estos proyectos, que es el a nivel organizacional, a nivel técnico, el semántico y el sintáctico. Ya vamos a mirar algunos hallazgos, algunos retos por donde hemos venido también padeciendo ciertas situaciones de estos proyectos como tal. Entonces, vamos a arrancar hablando de qué es lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestros sistemas de información. ¿Qué sería lo correcto? Que nuestros sistemas de información pudieran interoperar con cualquier sistema o cualquier dispositivo. Aquí vemos que nuestros sistemas presentan unas características en su arquitectura, yo las llamo inmaduras, porque poder llegar a comunicarse con cualquier otro sistema requiere un desarrollo, requiere una implementación muy robusta que prácticamente es un módulo adicional a esas aplicaciones que tenemos, tanto en el GIS como RIS, como el LIS, como cualquier otro equipo biomédico, requieren eh, ese abordaje tecnológico. Estos sistemas en los que nosotros actualmente venimos abordando nuestro día a día son sistemas que tienen de alguna manera un comportamiento que no están orientados a los servicios para facilitar las nuevas implementaciones de interoperabilidad. Por lo tanto, eso nos lleva a que cualquier solución que le queramos implementar a cualquiera de estos sistemas de información requiere un costo, un tiempo y un esfuerzo adicional por la institución y también por el equipo, nuestro partner de la historia clínica. Cuando venimos nosotros a preguntarnos que vamos a abordar una necesidad, nos preguntamos, listo, es un estándar el que debemos utilizar, pero ¿cuál estándar? ¿Qué debemos utilizar nosotros para poder abordar esa solución? ¿Nos vamos por HL75? ¿Nos vamos por un CDA? ¿Nos vamos por una versión 2? Y lo que nosotros debemos estar claros es que aquí no hay una competencia. Aquí no hay quién es mejor, quién es peor, sino
quién es el que debe estar en dicha implementación, que cada uno de ellos, hablando específicamente de HL7 versión 2 y 5, tienen unos propósitos muy diferentes y muy específicos. No, ninguno es competencia de los otros. Por lo tanto, cada uno debe mantenerse en un equilibrio funcional y en un equilibrio que cumpla con las necesidades acordes a lo que fue construido. A nivel organizacional, vamos encontrándonos, o nos hemos venido encontrando a lo largo de todos estos años, que es necesario contar con un equipo interdisciplinario para el abordaje de estas estrategias, médicos, enfermeras, del equipo tecnológico, de la constitución ahora en nuestra organización de un equipo de informática en salud, etcétera, para que de manera conjunta podamos lograr concluir la posible viabilidad de esa necesidad para poder interoperar nuestra organización y en nuestra región, la alta demanda normativa nos ha llevado a tener un esfuerzo mucho mayor porque hay que cubrir, porque la ley no nos da espera para el cumplimiento, por lo tanto nuestros sistemas de información se tienen que adaptar al cumplimiento de esa norma y eso nos ha llevado a que esas condiciones de nuestros sistemas de información, cuando ya va a llegar el momento de implementarle una solución para interoperar, pues todos los recursos están humanos y tecnológicos están enfocados en el cumplimiento de esa alta demanda normativa. También nos hemos encontrado que en nuestras organizaciones la formación en estándar es fundamental, ya que en muchas ocasiones los proveedores con los que trabajamos estamos viendo que no tienen esas condiciones de esa formación tal, por lo tanto tenemos que estar en un nivel que podamos nosotros exigir o lo contrario, también hay muchos proveedores que tienen un alto conocimiento de estos estándares y también tenemos que estar a ese nivel para poder saber de qué estamos hablando y poder construir esa solución de la mejor manera. Es evidente que la calidad de la data es fundamental cuando vayamos a interoperar, porque de nada nos sirve tener muy buenos recursos, muy buenos mensajes, muy buenos servicios, pero si la data que necesitamos para intercambiar no cumple con las condiciones de calidad o no existe, pues entonces no podríamos lograr ese cubrimiento de la necesidad. Es importante que también que veamos nuestra organización en que en muchas ocasiones tenemos una situación de inercia tecnológica que lo que está bien, déjelo bien. No le metamos más porque entonces de pronto algo dañamos o creemos que crecer en nuestros módulos de trabajo nos va llevando a poder afectar algo y esos procesos de interoperabilidad en muchas ocasiones son muy conversados, muy escuchados en muchas partes, pero al momento de implementarlos cuesta. Por lo tanto, cuando nosotros, en el ámbito tecnológico, es muy común que cuando la calidad del dato no es muy buena, entonces dejemos que los servicios de interoperabilidad, ya sea las interfaces, los web services o la aplicación X, lo que sea, vaya a resolver esa data. ¿Por qué? Porque si la data viene no de un valor estructurado, de una variable estructurada, sino de un campo de texto, entonces metámosle a eso alguna lógica en la programación para extraer la data. Hoy estamos viendo mucha eh, facilidad y muchos otros recursos tecnológicos que nos, por medio de la inteligencia artificial que nos facilitan el entendimiento de un lenguaje natural para la extracción de esa data. Otra situación es que en muchas ocasiones hemos visto, creo que los que estamos acá en este espacio podríamos estarnos compartiendo las mismas experiencias vividas y podríamos estar viendo que al momento de evaluar un proyecto de un proyecto cualquiera, un sistema de información, la adquisición de un equipo biomédico, estamos viendo que al momento de que nos están mostrando el producto en sus etapas tempranas, es una maravilla, pero al momento ya de la implementación es otro cuento.
otra historia. Esas guías de implementación que se entregan al momento de implementar pruebas o escenarios de demos es más costoso o no cumplen con esas condiciones iniciales que en teoría al momento lo podrían estar mirando. A nivel sintáctico, vemos que dolorosamente algunos de nuestros sistemas regionales no cumplen con ciertos estándares o interpretan el estándar de alguna manera muy particular, muy local, y eso hace que yo tenga interfaces de comunicación, no HL7, sino el HL7 del sistema X o el HL7 del sistema Y. Y esa interpretación es muy compleja, por lo tanto, esas guías de implementación que tendríamos versus la realidad es otra cosa. Genera más trabajo, más esfuerzos, una particularización, no es un producto estándar, y eso nos lleva a que esas condiciones de poder ofrecer esas soluciones, la calidad del dato no es buena, o su estructura o la estructuración de esa data tampoco cumple con las exigencias a nivel sintáctico, por lo tanto, al momento, por ejemplo, algo que para el estándar en B2 es un formato, un valor requerido, pero con un formato opcional, para el proveedor en su gran mayoría al ofrecer la solución, ese formato es obligatorio. Ya hablamos de las necesidades de procesamiento del lenguaje natural con el fin también de tener un punto intermedio por medio de la inteligencia artificial y la facilidad que tienen nuestros equipos de asistenciales para poder escribir de una manera más rápida. Es en ese caso que nosotros hemos venido abordando mmm, de una manera muy cuidadosa el reentrenamiento en esos estándares en FIRE, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que estar en la capacidad de trabajar ambos estándares porque, a su vez, lo que buscamos es nuestro equipo interdisciplinario también nos puede apoyar conociendo los estándares, conociendo de una manera muy práctica y obviamente al nivel de un equipo asistencial, conociendo, y eso nos facilita FIRE. En la versión B2 es mucho más compleja de entender, por lo tanto, ese equipo interdisciplinario, para ellos es mucho más fácil lograr entender FIRE, porque es por sus facilidades, por sus ventajas, por todo lo que quiera, para nosotros poder ofrecer unas soluciones unas soluciones con una muy buena arquitectura y que el equipo interdisciplinario no se rompa la cabeza entendiendo para dónde vamos. No es que los médicos o enfermeras que hacen parte del equipo interdisciplinario sean quienes van a hacer ese componente tecnológico, no, pero sí es muy bueno que todo el equipo interdisciplinario mínimamente conozca cuál es la formación de un FIRE, cuáles son los recursos, cuál es la data que se necesita para poder transmitir. Ahora, en lo semántico, doctora, cuéntenos. Y Jorge, ese es otro reto que hemos encontrado localmente. Tenemos mucha demanda normativa que nos implica tener catálogos diferentes de datos, listas terminológicas para ciertas variables según los diferentes dominios que hacen parte del componente asistencial. Y a nivel Colombia, por ejemplo, no se ha hecho una adopción general de Snowden, lo que hace que tengamos que adaptar nuestros sistemas de información con homologación del mismo catálogo de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de la variable de sexo para cierta entidad en el país donde tenemos que registrar esa información, tenemos unos códigos que nos dan esa semántica específica. Pero si estamos hablando de la misma variable sexo, pero para otro tema o otro sistema de información al cual yo le debo reportar esa información externo a la organización, tenemos otro catálogo de datos donde ya me implica hacer esa adaptación del sistema de información o mantener esas homologaciones de datos para
dependiendo a dónde envíe la información, tengo que saber cuál es el código que voy a utilizar para la misma variable. Y asimismo, lo último que experimentamos para la historia clínica interoperable a nivel Colombia, donde teníamos otro estándar de información. Es por esto que a nivel Colombia y a nivel hospital hemos adoptado una serie de estrategias para mejorar o trabajar sobre todos estos desafíos y retos al implementar estos proyectos de interoperabilidad. Como ya lo mencionamos a lo largo de la charla, lo primero fue crear un equipo interdisciplinario con conocimiento en esos estándares de interoperabilidad, tener y trabajar sobre la gobernanza de datos y todo lo que implica estos modelos pues, de gestión de datos, la formación en estándares, como ya lo mencionamos, también desde la parte técnica, toda la visión y arquitectura empresarial que debemos tener con unas herramientas que nos permitan gestionar todos estos canales de comunicación a nivel interno con todos los sistemas de información y los dispositivos biomédicos, pero también con las entidades externas. Participar en las mesas de trabajo gubernamentales a nivel país y a nivel regional, local, para que en conjunto con otras instituciones compartamos todas estas experiencias y podamos trabajar en equipo de la mejor manera para lograr estandarizar todos estos procesos. Y en este momento nos encontramos trabajando en una alianza con HL7 Colombia y con el hospital sobre un instrumento que nos permita enfocar todos estos retos y trabajar una metodología para poder tener un abordaje de todos estos proyectos que implican interoperar información en instituciones de salud. ¿Qué buscamos entonces con ese instrumento? Poder organizar, estructurar y apoyar con esa metodología a las diferentes organizaciones. ¿Cómo empiezo un proyecto de interoperabilidad? ¿Qué debo tener en cuenta? Porque como lo decíamos, no es solamente hablar si usas un estándar, versión 2 o Fire o cómo lo usas, son cosas que van más allá de eso y que quisimos recopilar. La estructura del instrumento entonces empieza con las prácticas transversales de la organización, ¿cierto? Como tiene el manejo de sus datos maestros, la estructura de gobierno de datos, la participación de un equipo interdisciplinario, como veíamos ahora que nos mencionaba Fernando de la identificación de los pacientes, y aunque se pueda estar estandarizado, a veces hemos encontrado, lo hemos vivido, retos donde sistemas de información con los que hemos querido interoperar o equipos biomédicos no manejan los mismos estándares o datos de ID de paciente que debemos llegar a estandarizar. Entonces, todas aquellas prácticas transversales, como cuando tienes un proyecto de interoperabilidad vas a enfocar esos casos de prueba que debes tener en cuenta, no solamente la transmisión punto a punto de los datos, sino también si hay momentos de concurrencia de información, donde se manejen mensajes en cola, donde el proveedor tenga que manejar todo ese encolamiento de datos. Todo aquello poder a nivel de preguntas y checklists que le permitan a la organización tener en cuenta todo eso en estos proyectos. Otra parte fundamental es el proceso que involucras entre sea sistema o sistema lo que vas a interoperar o sistema equipo biomédico. ¿Cuáles son los personal de atención que está involucrado? ¿Qué sistemas de información tienes? ¿Dónde está alojada tu data? ¿La tienes estructurada o no la tienes estructurada? Para ir visionando aquel desarrollo o aquel impacto que se requiera para poder abordar tu proyecto de interoperabilidad. Claro, y es importante también, además de esos dos capítulos iniciales, el resto de los otros capítulos que contiene este instrumento, en donde nos apalanca ciertos puntos muy críticos y a veces creeríamos que pueden ser validaciones muy vagas, muy simples o que se dan por entendido cuando yo hablo de HL7 y que el mecanismo de comunicación es MLLP, pero que en este caso eso debería manejar colas. Créannos que no siempre es de esa manera. Por lo tanto, es mejor estar bien seguros, concretar muy bien cada cosita que a lo largo de todos los años hemos venido identificando que es importante tener claro, y en los otros capítulos como el de comunicación hablar de puertos, hablar de esquemas de seguridad, de cifrado, hablar de si se publica o no se publica, en términos del bus de interoperabilidad, si ese bus es propio, si es un desarrollo, si me permite hacerle o adicionarle autónomamente
algunas interfaces adicionales, monitorear, etcétera. El servicio con los proveedores, hablar de los acuerdos de niveles de servicio. Aquí es muy importante tener también ese cubrimiento contractual, porque esto, un instrumento como estos, además de tener claro la parte de proceso, la parte de tecnología y la parte de las especificaciones, también me sirve todo esto para que haga parte del contrato con el que yo voy a tener con el proveedor. El tema de volumetrías, siempre creemos que nuestros sistemas de información están muy enfocados a una capacidad infinita y cuando en algún momento nuestro bus sufre alguna afectación o la integración sufre alguna caída, por decirlo de alguna manera, es porque no dimensionamos ese sizing, esa volumetría, cantidad de datos, la frecuencia, el almacenaje, todo eso. Y estos 7 capítulos, de manera muy general, nos dan un puntaje. Ese puntaje, ¿para qué nos sirve? Para poder identificar qué capítulos de ese proceso global en el cual involucramos diferentes ámbitos tecnológicos de proceso y etcétera, cuáles de ellos presentan una calificación muy baja y son esos los que hay que inicialmente intervenir. Obviamente lo que podríamos decir, lo que esté bueno, déjelo bueno, y lo que no está tan bueno, venga entonces como equipo interdisciplinario, ¿qué determinación vamos a hacer? ¿Nos arriesgamos y salimos así con eso no tan bueno? ¿O le exigimos al proveedor o nosotros, si eso está en manos de nosotros, el desarrollo, poder organizar ese capítulo? ¿Qué necesitamos para subir en esta calificación ese capítulo del instrumento como tal? Asimismo, finalizando esa valoración o esa exploración de ese proyecto de interoperabilidad, porque no siempre se requiere profundizar en ese aspecto, Uh -huh. también el instrumento pretende apoyar a aquellas instituciones, no solamente a tener ese diagrama de secuencias, cuál es mi emisor, cuál es mi receptor, qué mensaje te envío, cómo me respondes, sino profundizar un poco en lo que va a tener el contenido de cada segmento y cómo se maneja la información teniendo muy claro cuáles son los actores, las relaciones entre uno y otro sistema o sistema y equipo biomédico que esté allí en proceso. Es importante que veamos en la línea de tiempo Cinco que esto minutos, Víctor. es un trabajo, que, que esto es un trabajo en donde nosotros debemos abordar todo el acompañamiento, no solo nosotros como institución, sino que venimos trabajando de la mano de expertos, de instituciones que nos llevan mucho tiempo de avanzada, por ejemplo, HL7 España, con Fernando hemos venido también apoyándonos en estos recursos, HL7 Colombia, etcétera. Y lo que buscamos también, más o menos entre noviembre, diciembre, noviembre, enero, es hacer esta validación con grupos focales, ya sean locales y también con las instituciones que se quieran sumar para crecer ese instrumento enfocado a que pueda servirnos a cualquiera de nuestras organizaciones como una lista de chequeo, una lista de mercado que me va a ayudar a identificar qué se puede hacer. Por lo tanto, queremos cerrar esta charla también con una invitación para que todos los que quieran de manera voluntaria co-crear el crecimiento de un instrumento que nos facilite a nuestras organizaciones poder estar más seguros, mitigar aquellos riesgos que se puedan llegar a presentar y que no sean ya en el momento en cuando se adquirió un producto, un software o cuando ya vamos muy avanzados con el desarrollo para poder crecer de esta manera. Importante es saber que nosotros venimos también jalonando todos nuestros sistemas de información, nuestros proveedores, para que vayamos también de la mano de los nuevos estándares que nos puedan llegar a apalancar ese crecimiento que el medio nos está exigiendo actualmente. Por lo tanto, agradecemos también nuevamente la invitación y aquí dejamos nuestros contactos por si de pronto alguien voluntariamente se quiere unir a estas mesas de trabajo que como organización nos pueden llegar a facilitar y ayudar ese crecimiento de un producto. Muchas gracias a todos.